Ahí escuchábamos Spending My Time con Roxette, qué recuerdo y qué bonita manera de empezar musicalmente este programa. Ahora prometimos hablar de la ley ya de lleno y Talia, tú dijiste que esta ley tenía un nombre, era en homenaje, ¿cierto? Y de hecho cuando se promulga hace una semana, el 26 de agosto, se invita a esta ceremonia a los familiares del doctor Claudio Mora. ¿Por qué se llama Claudio Mora? ¿Qué influencia? Él era un oncólogo, ¿cierto? Sí, bueno, él era un oncólogo, también paciente, y fue un rostro en el momento que ya la ley había pasado quizás al Congreso. Entonces él empezó como en este tema ya mediático a tratar de impulsar que esto se apurara un poco. Y él también, como te digo, como paciente, lamentablemente él falleció porque su cáncer era uno de estos bien complicados, no recuerdo si era gástrico o colon, del colon, pero por supuesto que él representa ese paciente que no alcanzó a ver la ley, y por eso que se le hace este homenaje. Y Qué está ahí, bonito. aparece como Claudio Mora. Y es Qué- un caballero, yo lo invito a que lo vean si pueden verlo, porque es un caballero súper choro, un médico que le tocó estar al otro lado de la trinchera, digo yo. Claro, él tenía 45 años Sí, cuando falleció. Yo quiero aportar un poco de cifras, de datos, corregir un poco. Yo dije que eran 45.000 pacientes, me quedé corta. Lamentablemente y tristemente son 53.000 pacientes y solo sobreviven la mitad. 53.000 pacientes diagnosticados al año en Chile y que sobrevive la mitad. Es tremenda cifra y terrible que el resultado. Ahora también sabemos hay 5 regiones donde el cáncer ya es la primera causa de muerte: Arica, Parinacota, Antofagasta, La Serena, Los Lagos y Aysén. Es información dura y que es importante conocerla porque muchas veces se habla del cáncer, pero el saber la gravedad de esta enfermedad en cifras en nuestro país es relevante y nos hace volver a decir por qué no tuvimos antes la ley. sí, Eh, pero bueno, ya está, cruzó 2 gobiernos, pasó, ¿cierto?, por Bachelet y Piñera, Bachelet 2 y Piñera 2, y sí. finalmente tenemos ley. Ahora sí, esta ley, ¿qué beneficios trae? Porque lo que hace es institucionalizar la investigación del cáncer. Sí, Como que van a haber más recursos en el fondo, más plata para que esto se o pueda sea, llevar se sí. pueda llevar a cabo. Hay hartas cosas que me gustaría destacar dentro de lo que nosotros deberíamos saber, y si bien tú hablaste de las cifras que son horribles, son terribles, y fíjate que lo que yo he aprendido en este tiempo es que cada zona tiene un cáncer que es distinto al otro, y tiene que ver con nuestra cultura, por ejemplo, en la alimentación, en las que estamos expuestos medioambientalmente incluso. Pero es importante destacar que a pesar de las cifras, cuando los cánceres son detectados en forma temprana o precoz, tienen un alto grado de sobrevivencia. Entonces lo que la ley viene a hacer es a impulsar mucho desde la prevención y la detección temprana, a través del tamizaje, por ejemplo, que son las tomas de muestra, y de la concientización de la población de estilos de vida saludables. Eso es importante recalcarlo. Y como bien tú dices, lo que es importante que nosotros sepamos de esta ley es que por primera vez hay un fondo comprometido para el cáncer. Hay dinero que se logró, bueno, la ley estuvo como varios meses en el Ministerio de Hacienda para ver hasta dónde podíamos sacar un poco de dinero, que si bien no resuelve todos los problemas, nosotros tenemos que entender que esta es como una carta de navegación para empezar a trabajar en base de eso. Otra de Claro. las, Ah, sí, no, sí, lo que pasa es que respecto al dinero, claro, no es a lo mejor lo más importante, pero es sumamente importante y uno de los sí, dolores y que hace sí, la diferencia muchas veces en la mejora, porque tú dices, si bien la detección temprana hace en definitiva que tenga buenos resultados, pero ¿cuántos pueden tener detección temprana? ¿Cuántos pueden acceder claro. a esta salud y lo que cuesta? Yo igual he participado cercanamente de un proceso así y me he dado cuenta de que los costos o de repente hay exámenes que solo hacen en alguna clínica y de valores muy elevados. Entonces, claro, la plata es importante igual. Sí, Entonces, qué sí, bueno que yo sea quería parte de esta empezar ley. por eso, porque en ¿Mm? realidad me sonó en la mañana que eran cosas que no estaban. Ahora, en lo personal, yo debo decir que una de las cosas que la ley incita o protege un poco, establece, no solamente esta parte de lo que es un fondo, o que va a haber una red oncológica, o una comisión que tiene que ver con la participación de la gente.
la cooperación intersectorial desde las universidades, por ejemplo, y no solamente de entregarle esto a los ministerios o al gobierno, sino que esto se transforme ya en una problemática de Estado. Qué Entonces, bueno, tú estás sí, hablando de los ejes de la ley, ¿cierto? exacto. Venga, Ahí qué bueno. estamos, ahí quiero como ordenar un poco y claro. Ya. Entonces, hablamos de la cooperación que fomenta esta participación privada, como te decía yo, intersectorial, donde quiere también encontrar, por ejemplo, trabajar con las universidades donde se hace investigación. Hay otra cosa que dice que es la protección de datos, que esto tiene que ver con Qué otra ley importante. también anterior, Ujú. que tiene que ver con los derechos y deberes de la salud. Pero Sí, bueno, aquí, ¿sabes por qué se refiere aquí? Porque por la protección del trabajo. ¿Por qué se va a modificar la ley laboral para la no discriminación? Y en ese sentido, la ley esta protege al trabajador de ser despedido si está en tratamiento o ha sido diagnosticado con un cáncer. A eso se ah, refiere la ya. protección de datos. Excelente. Claro, que en el fondo los pacientes que estén siendo tratados por esta enfermedad se traten sus datos personales de forma privada, para que no lleguen, ¿cierto?, al acceso. No solamente yo creo, bueno, específicamente en las leyes laborales va a haber una modificación, pero Sí. además yo creo que en general, ¿cierto?, la protección de datos de alguien que esté, Ah, no sea sí. discriminado, porque hay discriminación también, no solo ahí, sino que en otros sectores. Sí, pero eso es importante que es el beneficio que hay de asegurar que la persona no sea despedida por causa del cáncer. A eso se refiere. Y vuelvo a decir la participación que promueve esto de trabajar en conjunto con las organizaciones y los pacientes, que en el fondo y los cuidadores que somos nosotros los que mejor sabemos cuáles son nuestras necesidades y nuestras carencias, porque finalmente muchas veces no es la cura del cáncer en sí, sino que es todo un contexto. Y para eso también viene en esta ley a proteger al paciente y a tratarlo de forma multidisciplinaria. Y ahí es donde uno de los ejes se llama humanización del trato, donde la persona, por ejemplo, desde el minuto cero debería ser diagnosticada no por un cirujano plástico, por ejemplo, sino que Mm, por un profesional del área de la salud mental. un Y especialista. es un Ah, especialista. claro. Entonces, a eso se refiere estos ejes principales, que era la cooperación, la protección de datos, la participación y la humanización del trato. Qué interesante conocer los ejes de la ley y me sorprende un poco porque uno piensa que esas cosas son así. El que haya cooperación con las universidades, como que uno dice, pero ¿cómo? ¿Y antes no se hacía? Al No, parecer, claro, era algo como que quedaba la buena voluntad de los mismos profesionales o especialistas o profesores, en el fondo investigadores universitarios. Y cuando dices la participación, que promueve la participación ciudadana. Yo sé que existen distintas agrupaciones, ¿cierto?, que de apoyo a los pacientes con cáncer, pero claro, tampoco era como de importancia del Estado, era absolutamente iniciativas particulares. claro, porque, o sea, de hecho las organizaciones se forman a partir de cuando hay una necesidad de que no cumple el Estado. Ahí viene Exacto. cuando el Estado no puede otorgar, proveer, se empiezan a agrupar las personas y empiezan a hacer esto que el Estado no otorga. Y ahí es donde la ciudadanía, los grupos se empiezan a formar y se transforman en agrupaciones, en fundaciones o corporaciones, que vienen, las famosas ONG que vienen a entregar el soporte que no te entrega de alguna forma El el Estado. Estado, el Estado. Y Entonces, lo último que señalabas de la humanización del trato, que también nos parece obvio, qué yo, terrible cuando una ley nos tiene que enseñar que tenemos que tratar humanamente a otros. sí, Y bien complementabas tú de que ya hemos dicho dos cosas, o sea, dos veces me lo has dicho y a mí me llama la atención, que no siempre el problema es la cura del cáncer, sino que el proceso que se vive para llegar a eso y el costo que se vive para llegar a eso. Por lo claro que tanto, sí. yo infiero de que si tuviéramos económicamente los recursos para poder apoyar a pacientes con cáncer y un proceso, como dices tú, o un equipo integral para apoyarlo, los resultados serían mejores. Claro que sí, porque mira, primero que nada, cuando es multidisciplinario o esto de hacerlo más cercano a la comunidad, es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros en este momento estamos hablando de un tema que hace un año podría haber sido un tabú. Entonces, cuando se dice humanizar es eso, es un relato, es contar la historia, es poner a los pacientes como eje
de esta enfermedad o de este proceso o de este ciclo. Porque a eso me refiero yo cuando humanizar, ¿sabes por qué? Porque yo creo que los pacientes en general y la sociedad en general sigue pensando que el cáncer es sinónimo de muerte. Y no es así. No es así porque cuando es diagnosticado oportunamente o tempranamente y tiene un acceso a tratamiento, estamos hablando de índices súper importantes de sobrevivencia. Y esa sobrevivencia después viene un apoyo de recuperación y de cambio también en nuestros estilos de vida. Por lo tanto, creo que eso es fundamental, dejar de creer que el cáncer, que cuando es diagnosticada una persona de cáncer ya es sinónimo de muerte. Eso Hoy, creo que es como qué cronificar buen, la enfermedad. claro, qué buen mensaje eso, que en el fondo, y que es súper común que la gente es como, uy, cáncer, muerte. No. Oye, Talia, y yo creo que sí, excelente conocer los ejes de la ley porque partir desde el principio, desde las bases. Pero yo creo que algo que apoya mucho en cualquier enfermedad y que ayuda, aunque sea con un granito de arena, es la música. Ah, ¿Cierto? así es. Y yo te quiero presentar, quien está ahí, el encargado de traerme todas las semanas una canción y su historia es don Felipe Hinojosa. ¿Cómo está Felipe? ¿Está por Muy ahí? bien, Karen. ¿Y tú cómo estás? Gusto saludarte. Igual, bien también. Listo y Oye, ¿y dispuesto qué como todas las canción? semanas. Bueno, Muy bien, hola ¿qué canción Talía, nos trae? también quería... Hola, hola, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Bueno, les traía una canción que yo creo que tiene que ver mucho con lo que están hablando. Todo proceso sobre la enfermedad, bueno, en general, al igual que en el cáncer, también uno tiene que tener mucha paciencia, porque las cosas no son rápidas. ¿Ya? Es decir, ojalá nosotros nos sacaran a la vez los dolores y cosas así rápidamente, pero no es así, lamentablemente. ¿Ya? Lo digo por experiencia, tuve a mi hermano menor, a los 11 años él tuvo un cáncer, era bastante chiquitito, afortunadamente se salvó, pero el proceso fue largo y fue complicado, donde el hospital, por ejemplo, se convirtió en una segunda casa, y toda la parte económica se va a la chuña. Entonces al final la vida se te desordena completa. Pero la No, paciencia y claro, los, ¿Mm? los familiares, claro, el apoyo de Claro, los familiares. ¿no? Y el apoyo, claro, por supuesto, porque también era pequeño, po, Mm. entonces ya había que hacer doble trabajo ahí. Pero la paciencia ayuda harto. Entonces dije, voy a traer una banda que también me gusta mucho, y yo sé que a ti también, y una banda rockera, y que en el año 1989 publicó en el disco Guns N' Roses Live la canción Paciencia o Patient, ¿ah? Que fue número 4 en Billboard en el mundo y fue un tremendo exitazo en esos años, para que la disfrutemos en Agua Rock.